Nidia y a Paola. Y a la madre de nuestro hermano, más gozo tenerlos aquí. Amén, hermanos. Quisiera pedirle un inmenso favor. Yo sé que nuestra mente tiende a irse por allá, se pierden 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero quisiera que pusiera mucha atención a las cosas que voy a mencionar, porque voy a tratar de la fe suya, de su fe, de la razón por la cual usted está aquí sentado, y que usted debe saber cómo defender, en qué está basada su fe, pasajes bíblicos sobre los cuales se fundamentan sus convicciones y las mías. Precisamente el Salmo 62, quiero que pongan mucha atención a todos los pasajes que voy a citar, que tiene que ver con la fe suya y la razón por la cual usted está aquí. Porque ¿cuánto hemos venido a adorar a Dios? ¿Cuánto hemos venido a adorar a Dios? Yo estoy aquí por eso. Sí, tener comunión con ustedes, pero yo he venido a adorar a mi Señor. Y subrayo la frase, solamente. Note usted al leer, si puso atención a la lectura del Salmo 62, y al leer el hermano Carlos, percibí algo que no había visto en el momento que escudriñaba este Salmo. Y en el contexto de la singularidad de Dios, porque algo llama la atención aquí en esto, estamos en el Salmo 62, versículo 1 al 8. En el contexto de la singularidad de Dios, de la unicidad de Dios, del carácter único de Dios, está el ataque en el versículo 3. Y yo en realidad no veía congruente de que está hablando de la unicidad de Dios, de la singularidad de Dios y de la confianza en Él. Y luego habla de ataque. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Es que precisamente al leer, Carlos, este pasaje pensé, sí, es que el enemigo o nuestros enemigos atacan esta verdad. Nuestra fe de que hay un solo Dios, ¿cuánto lo creen? Y la fe de que existe un Señor digno de adoración, por tentaciones, por falsas doctrinas, tribulaciones, los ataques son constantes, que buscan desplomarnos. ¿Lo ha sentido? Que buscan derribarnos. Pero mi confianza está solamente en Él, solamente en Él. Yo me convertí a los 16 años de edad. Y sí, antes de eso, antes de convertirme al Señor, era estudiante del arte y oficio, ahí junto con mi hermano Pablo. Yo sí esperaba en Dios, pero no solamente. En mi casa se practicaba una fe sincretista, una religión sincretista. Y una religión sincretista es que mezcla elementos que no son congruentes. La fe en Dios y la superstición. Yo me acuerdo que mi madre, en su creencia, los domingos llenaba de humo la casa para ganar la lotería. Va a usar allá afuera y léeme en la hojita a ver qué número tiene la hojita, para ver si nos va bien. Yo no sé si alguno de ustedes, ahí había una plantita que tenía unas rayitas y número 14, salió el 14. Mi confianza no era solamente en Dios, sino en la suerte. Todos los fines de semana, los caballos, los juegos de azar. Es decir, que mi esperanza era en Dios y también en la suerte. Y también mi esperanza era en Dios, pero no solamente en Él, sino que también esperábamos en el Cristo Negro de Portobelo. Adorábamos a Dios, pero también nos postrábamos ante imágenes. Pero desde que me convertí, todo eso quedó atrás. Y ahora mi confianza está en el Señor solamente.
solamente en Él. Por eso este es mi salmo y nadie me lo quita. Y aprópiese de Él también. Usted puede ver cuántas veces se utiliza la frase solamente allí, porque precisamente el ataque del diablo en forma muy sutil es esa. Es más, es su mayor arma. No quitar a Dios, sino de añadir a otras cosas, para que no confiemos y esperemos en Él exclusivamente y solamente en Él. Pero en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Alma mía, versículo 5. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. Yo creo que David lo decía así, cantaba, porque este es un canto, una alabanza, porque en medio de él había muchos dioses y muchos señores. Yo llego a la convicción, a la fe de que hay un solo Dios digno de adoración y que debemos esperar solamente en Él. ¿Cuántos tienen ese sentido? En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él solamente, en todo tiempo, oh pueblos. Derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y añado Dios. En Él solamente, añado yo. Solamente en Él está mi esperanza. Un pasaje que desde mi conversión de los 16 años siempre he citado, y el día que no esté aquí entre ustedes, no sé cuándo, en 5, 10, 20, 100 años, no sé. Este es mi versículo, desde que tenía yo 16 años y me convertí. Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, ¿y cómo he sido bendecido por esta fe? Yo no quiero nada fuera del Señor. Nada, ni riquezas, ni dinero, ni fama, ni poder, nada. Solamente mi esperanza está en Él. Y solamente lo tengo a Él en los cielos. Y no quiero nada fuera de Él aquí en la tierra. Le regalo ese pensamiento muy personal. Ojalá que usted se apropie de Él también. No quiero nada. Sin embargo, el Señor me ha dado todo. ¿Qué les parece? Cosas que no he buscado, el Señor me las ha dado, porque yo no quiero nada fuera de Él. En Él solamente está mi esperanza. Es la fe que también, de una manera imperfecta, le he enseñado a mis hijos. Y créanlo, hermano, cuando uno tiene esa fe, a pesar de las imperfecciones que uno tiene y las faltas que uno cometa, cuando uno transmite esta fe singular en el Dios único y verdadero, la vida de ellos es impactada, créanlo. Pero a este punto el diablo lo ataca, y de una manera bien sutil. Él quiere que nosotros y nuestros hijos y nuestras generaciones no confiemos solamente en Él, sino que el yo, el ego, que es el centro de toda religión idolátrica, pase de generación a generación. El Espíritu Santo, a través de esta alabanza, enfatiza, subraya la singularidad de nuestro Dios. Él es Dios único. Solo Él es digno de adoración. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, 15 al 16, hay una alabanza que el apóstol Pablo exclama, que quisiera subrayar. Él es el único, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Verso 15. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y el pueblo de Dios dice, no, el pueblo de Dios dice, al único que tiene inmortalidad. Él es el único digno de adoración. Sin embargo, esta verdad de la singularidad de Dios, al diablo no le gusta nada singular. A él no le gusta él busca la pluralidad. La pluralidad en las relaciones adúlteras y fornicarias, la pluralidad en la religión, muchos dioses, muchos señores, muchos santos, muchos ídolos. Por eso a él no le gusta la idea de un solo Dios. Pero oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y mi esposa va a tener problema en la traducción porque no voy a bajar la velocidad. Vas a tener que resumir, Betty, disculpa. Todo el ser para nuestro Dios que es uno. ¿Cuántos creen eso? Todo el ser, no parte del ser, sino todo el corazón para nuestro Dios. Y el diablo ataca esta verdad una y otra vez. La verdad, la ley en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que Jesús citó en el desierto de la tentación, es atacada. Esa fe que usted tiene en un solo Dios verdadero es atacada una y otra vez. A Jehová tu Dios temerás, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Cuántos sirven al Señor solamente aquí, hermano? Al Señor solamente. Esa es una ley esencial que nos habla de la singularidad de Dios y del servicio único a Él. Y esto remueve el yo del corazón y sienta, entrona al Dios de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro único Creador y Señor, digno de adoración. El diablo no le gusta esta verdad y buscará la manera de estremecer, de quitar o de mezclar y adulterar esta verdad con todas sus fuerzas y con toda su sutilidad, con toda su audacia. ¿Y qué Jesús le respondió cuando el diablo le mostró todos los reinos del mundo? Lo subió a un monte alto y descaradamente le dijo: todo esto te daré, porque le mostró la gloria de los reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor citó Deuteronomio 6:13 cuando dijo: vete, Satanás. Estoy en Mateo capítulo 4, versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, ¿cómo el diablo ataca esta verdad, esta ley fundamental, este principio cardinal? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Hay una de las maneras más audaz, la manera más audaz que Satanás utiliza para adulterar esta verdad es, escuchen bien, deificando a santos escogidos, incluyéndolo a usted y a mí. Deificando a santos elegidos por Dios. Deificando a héroes de la fe que nunca reclamaron o pidieron ser adorados o venerados. Y menciono algunos de ellos. Así que pongan mucha atención, porque este es un engaño y no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Atacando esta verdad fundamental de que hay un solo Dios digno de adoración, él hace lo siguiente de una manera muy sutil. Él deifica a los hombres y a las mujeres. Y la manera más audaz es aquellos que han sido héroes de la fe. Y voy a mencionar a algunos de ellos, porque no podemos pasar aquí toda la tarde. Pudiera mencionar a los santos profetas del Antiguo Testamento, que ninguno de ellos pidió ser adorado o deificado, sino que todos ellos adoraron solamente a Dios.
Pero quiero enfocarme en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los personajes más sobresalientes del Nuevo Testamento que Satanás ha edificado a fin de que no le adoremos a él solamente? Y quiero decir lo siguiente, hermanos: la mentira es multitudinaria, la verdad no es popular. Por eso ve alrededor suyo y vea lo que ha sucedido en nuestra tierra. La mentira es multitudinaria, es seguida por multitudes. Pero yo he decidido servir al Señor solamente a Él, aunque esté con unos pocos. ¿Y usted? Miren estos personajes que el diablo ha deificado. El gran apóstol Pedro, que era un simple pescador, un hombre del vulgo, sin letras, y el Señor lo escogió a él y lo puso a él como el líder de la proclamación del Evangelio, tanto para judíos como para gentiles. ¿Qué le parece? En ese diálogo, usted debe conocer este diálogo, por favor, joven también. Yo sé que los jóvenes, quiero motivar, no voy a decir nada, quiero motivarlos a que vayan a la Escritura y basen su fe en la palabra de Dios. Miren en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Este es un diálogo sobre la cual se basa la veneración, la deificación de Pedro. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Y conozcan cuál es el trasfondo por el cual Francisco, el que vino aquí, dijo: Pedro ha llegado. Y si yo no llego, Pedro seguirá viniendo. Conozca el trasfondo de esas palabras y por qué lo cree así. Jesús, estando en Cesarea de Filipo, pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, estoy en Mateo 16, 14, ¿cuándo están conmigo? Estoy hablando de la fe suya, ojalá que se interese. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Tenían una buena opinión de Jesús, pero veían a Jesús como un humano, como un profeta. Pero Jesús es más que un profeta. Los de la religión del Islam se equivocan. Y créanme que esta es una de las religiones más multitudinarias que hay. Lo que pasó aquí en Panamá es nada con lo que pasa allá en la Meca, que se reúnen miles y miles y miles y dan vuelta ahí y creen que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. Lo que vinieron aquí es una cantidad minúscula con los que se reúnen allá, pero la mentira es multitudinaria. El engaño es seguido por multitudes. La gran multitud pensaba que Jesús era un simple profeta, como lo creen los musulmanes y los budistas y los hindúes. Jesús es mucho más que eso, y él hace la pregunta ahora a sus discípulos: vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Qué ustedes piensan de Jesús, hermanos? Respondiendo Simón Pedro, dijo, y él pone la piedra angular aquí, la gran roca, la pone en el versículo 16. Y créanlo que esta es la roca de la iglesia del Señor. ¿Cuál es la roca? Es esta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto lo creen? Fue una revelación que vino del cielo, hermanos. Bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, le dice Jesús a Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se lo reveló a Pedro y también a usted, hermano. ¿Qué le parece? ¿No es una bendición tener esta fe? Que el Señor reveló primeramente a través del apóstol Pedro. A pesar de que aquí él estaba muy de lado, esta verdad que él declaró fue por el Espíritu Santo, porque no la entendía bien en este momento todavía. Y yo también te digo que tú eres
Petros. Es decir, tú eres una roca pequeña, que se traduce Pedro. Ahí se utiliza la palabra Petros. Y sobre esta Petra, que significa una roca sólida, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues el Vaticano tiene allá en la Basílica de San Pedro, ahí la estatua de Pedro, y ellos dicen, Petros es la roca. Pero nosotros los cristianos, y esta es la gran diferencia, nosotros creemos que Petra es la roca, es decir, una roca sólida, y este es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es más, ¿sabe lo que enseña este pasaje todo en su totalidad? Que la iglesia no está fundada sobre la humanidad, ni sobre la humanidad de Jeremías, ni de Elías, ni de ninguno de los profetas, ni de Juan el Bautista, ni de Pedro, sino que la iglesia del Señor está fundada no solo sobre Jesús, sino sobre la divinidad de Jesús. La iglesia del Señor no está fundada sobre humanidad, sino sobre la divinidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y sobre esta roca estamos fundados nosotros. ¿Está fundado usted sobre esta roca solamente? Ahora Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad apostólica, que no fue exclusiva para él, eso lo dijo también en Mateo capítulo 18, no fue exclusivo para él. Pero recibe aquí Pedro la potestad. ¿Qué significa esto que te daré las llaves del reino? ¿Qué significa esto? Hay tantas bromas, tantos chistes de Pedro allá en el cielo con una llave, abriendo y cerrando la puerta del cielo, pero Jesús no se refiere a esto. El contexto es la iglesia, el establecimiento de la iglesia. Ese es el contexto en el versículo 18. Pedro, escuchen, Pedro fue el instrumento escogido por Dios para abrirle las puertas a los judíos. Hechos capítulo 2. ¿Cómo lo hizo? Cuando se puso en pie y proclamó, verso 36 de Hechos capítulo 2, usted debe conocer, hermano, Hechos 2:36, fue Pedro el que dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro con la llave en la mano, con la autoridad de la palabra les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Se le da apertura allá, porque dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bendición la que recibió Pedro! Después de ser el instrumento a través del cual se daría apertura al reino a los judíos, pero no solo a los judíos, sino que a los gentiles en Hechos capítulo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Ojalá que esto sea de interés para ustedes. Cuando Dios le revela a Pedro a través de una visión de que lo que él limpió no le llamara inmundo, dando a entender que ya no hay división entre judíos y gentiles. Ese misterio allí se lo revela, aunque le tomó tiempo a él para entenderlo. Él proclama al Dios de todas las naciones. ¿Ante quién? Ante un soldado romano llamado Cornelio. Y le habla de Jesús cuando Cornelio reúne a su familia y le predica el evangelio, el único evangelio que hay, porque no son dos, sino uno solo. De que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
Y Pedro dijo, ahora ¿quién puede estorbar para que estos también sean bautizados? Hechos 10:48. Entonces lo mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y así se abrió la puerta a los gentiles. Y se cumplieron las palabras de Jesús a Pedro. A ti te daré las llaves del reino. Pero esto sucedió no para que Pedro fuese deificado, no. Es más, cuando él llegó donde Cornelio, atención, ¿cuál fue la actitud de Pedro? En el versículo 25, lean por favor, Hechos 10:25. Cuando este centurión romano recibió a Pedro, se postró a sus pies y adoró. Y en el versículo 26 Pedro hizo algo muy distinto a lo que el Papa hace. Muy distinto. Pedro no permitió que se le postrara a sus pies, sino que le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Te voy a decir, hermano, el verdadero hombre de Dios, el verdadero líder, el verdadero siervo del Señor jamás permitirá que le besen la mano o que le hagan venerencia o le veneren o que se postren ante sus pies. Él dice, yo soy hombre. Pedro fue un hombre pecador redimido por la sangre de Cristo. No permitió veneración, ni adoración, ni pleitesía, sino que él adoró a Dios y predicó el Evangelio. Y no solamente a los judíos, no, sino que también a los gentiles. Cuando él, años después, como 3 décadas después, escribió desde Roma su primera carta a los expatriados del Ponto, de Primera de Pedro, capítulo 1, él escribe a las iglesias gentiles y judías, que en esta época eran predominantemente gentiles. Él escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cómo él se da a conocer, estando en Roma, según el 1 de Pedro 5:13, él estaba en Roma, que simbólicamente era llamada Babilonia por la corrupción que había en Roma. Él escribe a los hermanos expatriados. ¿Y cómo se identifica él? ¿Se identifica como el Papa? ¿Se identifica como el Padre? ¿Se identifica como el Arzobispo? Mira cómo Pedro se identifica en el capítulo 5 a los hermanos judíos y gentiles de estas iglesias. Él dice en el capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos están conmigo todavía? Levanten su mano. Porque estoy hablando de su fe, ¿eh? Estoy hablando de su fe y de la mía. Ruego a los ancianos, es decir, a los pastores, que también se le llama obispos en la Biblia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Es decir, que Pedro era uno de los obispos de la iglesia en Roma, uno de los obispos de la iglesia predominantemente gentil en Roma, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Luego dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no se hagan señores de la grey sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y escuche bien el versículo 4, y cuando aparezca el arzobispo, el jefe de los obispos, que es el príncipe de los pastores, que no es otro sino Jesucristo. Él es mi arzobispo, él es el príncipe de los apóstoles o de los pastores. No lo es el señor Ulloa, no. El arzobispo de la iglesia del Señor, el jefe de los pastores,
única y exclusivamente en Jesucristo. Únicamente. Cuando Él aparezca, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La verdad no es popular, hermanos. Yo sé que muchos se ofenderían de escuchar esto. Es que la verdad no es popular, la mentira es multitudinaria. ¿Y qué hace Pedro al final en su doxología? ¿A quién alaba? Solamente al Señor, cuando dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, porque Pedro enfatiza la gracia de Dios, sí, en esta doxología, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él solamente, a Él exclusivamente, a Él, no a mí. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. La iglesia dice, amén. Esa es nuestra fe. El diablo ataca. Pero lamentablemente se ha dedicado a Pedro. Y él está, seguramente cuando escuche esas palabras, bueno, no puedo decir esto porque ya en la presencia de Dios uno no se enoja. ¿Qué sentirá Pedro cuando ve todas estas barbaridades? Y la pregunta también, ¿qué sentirá Pablo? Porque otro personaje que Satanás ha deificado, créanlo hermano, de una manera bien sutil, es al gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y lo han puesto como uno de los mediadores entre Dios y los hombres, San Pablo. Y el diablo, escuche bien, porque lo que hace el diablo siempre es torcer las palabras de Dios, porque él es sutil y hábil en torcer las escrituras. Nuestro gran apóstol Pablo. El diablo ha torcido sus palabras, poniéndolo como mediador entre Dios y los hombres, o poniéndolo, escuchen bien, últimamente se escucha mucho eso de el líder de la iglesia de los gentiles, la cabeza de la iglesia de los gentiles, imagínense. Y eso fue lo que sucedió en Corinto, una iglesia carnal. Habían varios partidos en la iglesia, partidos, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su trasfondo histórico, empezaron a ver los hombres como cabezas de grupo. 1 Corintios capítulo 1 al 4, el apóstol Pablo ataca esta actitud carnal. Porque Pablo llegó a Corinto en Hechos capítulo 18, predicó a Cristo. Y luego aquellos que tenían un fondo cultural griego, aquellos que amaban la elocuencia, pusieron como cabeza ¿a quién? A Apolos. Y empezaron a decir, yo soy de Apolos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Decían unos, me gusta Apolos porque, claro, Apolos era un varón judío, elocuente, conocedor de las escrituras, y los griegos le gustaba la elocuencia. De manera que en la iglesia carnal de los gentiles había un grupo del hermano Helio, y otro del hermano Raúl, y otro del hermano Norberto, y decían, él es mi cabeza. Que el Señor nos guarde, hermano Helio, que a alguien se le ocurra esa cosa. Apolos es mi apóstol, decían algunos. Apolos es mi líder. Pero no, versículo 12, no es Apolos el que es mencionado primero, sino que estaba el partido de Pablo, los paulistas. ¿Y por qué algunos se inclinaban hacia Pablo? Decían, yo soy de Pablo, porque él fue el que fundó la iglesia en Corinto. Porque él fue el que fue escogido, escúchese bien, para ser apóstol de los gentiles. Él también era un varón recto,
Y él dejó fíjese bien, él dejó su trasfondo judío porque era hebreo de hebreos y llegó a ser apóstol de los gentiles. Imagínense, renunció a su fondo cultural para ser apóstol de los gentiles. Pero algunos hermanitos no entendieron y dijeron, yo soy de Pablo. Y los otros que tenían trasfondo judío decían, yo soy de Pedro. Y el apóstol Pablo los amonesta duramente del capítulo 1 al 4. Ahí está la amonestación, como es todo. El capítulo 1, 2, 3 y 4 amonesta, censura esta actitud. Y Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Hermano, antes yo no entendía este versículo. ¿Cómo a Pablo se le olvidó a quién bautizó? Y es que a mí ya me está pasando. Hermano, ¿cuándo usted se bautizó? Hermano Raúl, acuérdese que usted me bautizó. ¿Cuándo? Ya con el tiempo se le olvida a uno. Como Pablo bautizaba a miles, no a cientos como nosotros, se le había hasta olvidado. Porque el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo digo lo mismo. El énfasis mío no es el agua, sino Cristo Jesús. Porque el agua no es la que nos salva, sino Cristo Jesús. Ellos estaban sobreenfatizando el acto bautismal. Y eso es un error. Lo que hay que enfatizar es la cruz de Cristo Jesús. Lamentablemente, habían puesto a estos líderes como cabezas de partido. En el capítulo 3, versículo 4, dice, lean conmigo por favor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnal. Hermano, la pluralidad del diablo, aquí al diablo le gusta eso. No le gusta la unicidad, el carácter único. Tú tienes para escoger, ¿no? ¿Te gusta cómo es Raúl? Él es tu cabeza. ¿Te gusta el carácter de él? Él es tu cabeza. ¿Te gusta cómo es, hermano Wendy? Él es tu cabeza. Tú escoges. Pero aquí no hay para escoger señores, hay un solo Señor. Y todos nosotros somos siervos de Él. Y Pablo no es la cabeza de la iglesia, ni judía, ni gentil, ni tampoco lo es Pedro, ni tampoco Apolos. Verso 5, Pablo dice, estoy en 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Subraya estas palabras, hermanos. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo sembré. Sí. Pablo, el apóstol de los gentiles, sembró. Apolos, que era judío. Hechos 18. Apolos, que era judío, varón elocuente, regó. Pero el crecimiento lo da el Señor. A Él sea la gloria. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es que no es ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos, ni a nadie, sino solamente el Señor Jesucristo. ¿Saben algo, hermano? Todo es nuestro. ¿Sabía usted eso? Todo es nuestro. Capítulo 3, versículo 21. Todo es nuestro. Cuando tú eliges a uno porque te gusta a ese, entonces te pierdes de lo que tiene el otro. Miren la actitud del diablo. Si usted, por ejemplo, dice, hermano, ya que se está riendo, Seri, a mí me gusta cómo me predica mi papá. A mí me gusta cómo, no es así, yo sé. A mí me gusta cómo es él, a mí no me gusta hermano Raúl, se pierde mucho de lo que tiene Raúl que no tiene hermano Helio. Si usted dice, a mí me gusta cómo es Raúl y cómo predica y no me gusta Helio, se pierde mucho de lo que tiene Helio y no tiene Raúl, porque yo no lo tengo todo ni tampoco el hermano. Todo es nuestro. Te estás perdiendo de mucho al decir que Pedro es tu apóstol, que Pablo es tu apóstol, que apóstol es tu apóstol. Te pierdes mucho, ese es el concepto, la enseñanza de 1 Corintios 3, versículo 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es vuestro. Sea Pablo es vuestro, hermanos. Sea Apolos es vuestro también. Sea Cefas, a Cefas también es nuestro. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente,
sea lo por venir, todo es vuestro. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es dueño de todo y nosotros somos hijos de nuestro papá. ¿Qué le parece? Todo es nuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que la gloria sea para Él solamente. De manera que capítulo 4, versículo 1. Así que ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y la gloria sea solamente para Él. Saben, en cierta ocasión quisieron adorar a Pablo. ¿Se acuerdan dónde? Él llegó a Listra y sanó a un cojo lisiado, y esta gente era idólatra. Adoraban a Júpiter, a Mercurio y a otros dioses. Y claro, cuando vieron, lean conmigo en Hechos capítulo 14, lo que sucedió. Cuando el apóstol Pablo sanó en Hechos 14, versículo 8 en adelante, a este hombre lisiado de sus pies. Claro, ellos vieron el poder de Dios manifestado. ¿Y saben lo que dijeron esta gente en el capítulo 14? Versículo 8 en adelante. Ellos levantaron la voz diciendo en lengua licaónica, versículo 11: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¡Qué oportunidad, hermano! Que Pablo y Bernabé recibieran todas las ofrendas, las guirnaldas, los toros que le trajeron, que le adoraran. ¿Quién no se siente bien que se le postre alguien ante uno? Carnalmente póstrate ante mí y que yo tenga control sobre ti. Pero saben que estos hombres estaban saturados de ese pensamiento. Solamente a Dios adora. A Bernabé le llamaban Júpiter, imagínense. Y a Pablo Mercurio, versículo 12. Porque este era el que llamaba la palabra. Pablo, este es Mercurio, el dios Mercurio. Adórenle. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Bernabé? Cuando lo oyeron los apóstoles. Estoy en Hechos capítulo 14, verso 14. ¿Cuántos están conmigo todavía, hermano? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos, miren, subrayo, hombres semejantes a vosotros. Pablo se comparó con esos idólatras su humanidad. Yo también soy como ustedes, ser humanos, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Solamente a Él debemos adorar. Se rasgaron las vestiduras, sintieron indignación, como ese día que aquella hermana allá en Trapiche, me acuerdo, estaba predicando yo, e hice el llamado y una hermanita pasó adelante y se me postró a los pies, hermano. Yo sentía algo muy feo y la agarré: levántese, hermana. Levántese, yo soy pecador también. Cualquier verdadero siervo de Dios no permite jamás que se le postre ni que se le adore. Solamente al Señor hay que adorar. Solamente a Él. Deificar a héroes de la fe. El diablo es bien astuto. Cito la doxología del apóstol Pablo. La cito, hermanos. Cuando él, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 17, dice de una manera tan hermosa, él habla de que, mire la palabra del apóstol Pablo, la cito, son mis palabras también. 1 Timoteo 1, 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Dios escogió mostrar en mí toda su clemencia, para ejemplo de aquellos que habrían de creer para vida eterna.
Y después de decir estas palabras, presenta esta doxología hermosa en el versículo 17 diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Esa es nuestra fe, que el diablo trata de sacudir de una u otra forma. Una fe singular en el único Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y créalo, hermano, créalo de una manera sutil, no crea que usted es exento de este ataque. La sierva del Señor, Pedro, el apóstol, Pablo, el apóstol. Y mire cómo Satanás tuerce las escrituras. Mire la sierva del Señor. ¿Qué se dijo de ella? Elizabeth, cuando María le visitó, en Lucas capítulo 1, verso 42, llena del Espíritu Santo, dijo una verdad, que es cierto que no deben, por favor hermanos, no pasemos por alto esta verdad, que el diablo ha adulterado. Elizabeth exclamó a gran voz, y créanlo que lo dijo en alto, lo dijo a gran voz, en Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuántos creen que María es bendita entre las mujeres? Pregunto, ¿cuántos creen que María es bendita entre las mujeres? Usted sabe la bendición que recibió María de llevar en su vientre al Salvador del mundo y de amamantarlo. Bendita entre las mujeres, es palabra de Dios. Pero el diablo, que es sutil y astuto, le ha añadido: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en la hora. Ya se me olvidó, discúlpenme. Imagínense cómo ha torcido esta verdad y la ha puesto como madre de Dios, del Dios del universo. Dios no tiene madre, Él es creador del universo. Él es el creador de todos los hombres. Él es el Señor de Adán, de Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles. Él es el Dios de María y Dios nuestro único. Él no tiene madre. ¡Qué blasfemia! ¿A quién se le ocurrió? Bueno, al diablo. ¿A quién se le ocurrió la idea de que María es la madre de Dios? Pero el propósito precisamente es atacar la singularidad de Dios, el carácter exclusivo de Dios. Hermanos, Jesús mismo jamás deificó a su madre, jamás. Jesús mismo, el Hijo de Dios. Lucas, vamos a Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Allí algunos quisieron darle un papel importante a María. Y Mateo capítulo 12, lea este pasaje, Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante. ¿Cuántos están conmigo todavía? No? Okay. En el versículo 12, capítulo 12, verso 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaban afuera María y sus hermanos y querían hablar con Jesús. Y Jesús responde de una manera que no deifica a su madre, ni la venera ni la exalta. Créanme, hermano, Jesús ciertamente honraba a su madre, guardaba la ley: honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, él no la puso por encima de sus discípulos, no lo hizo. Respondió él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, señalando a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre
y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús puso como prioridad la obra redentora, la relación que Él tiene con sus discípulos y la relación maternal, terrenal que tenía con su madre. Porque Él sabía que Él vino a morir en la cruz y a resucitar y ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios como nuestro único mediador, redentor y Señor. Él sabía que su obra terrenal era temporal, por eso puso como prioridad precisamente el ser discípulos de Cristo, discípulos de Él. Y en otra ocasión, Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, y pregunto otra vez, ¿están conmigo, hermanos? ¿No los he perdido? Lucas capítulo 11, versículo 27, la verdad no es popular, pero sí el engaño. Y aquí la verdad. Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, yo creo que en una manera noble lo habrá dicho, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Como mencionaba, en verdad María fue bienaventurada, sierva del Señor, porque ella trajo en su vientre al Salvador. Ciertamente ella fue bienaventurada porque dio de mamar al Hijo de Dios. Pero Jesús dice, antes, verso 27, Jesús no quiso decir sí, así lo es, sino quiso poner prioridad a los que hacen la voluntad de Dios. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántos somos bienaventurados aquí? Ciertamente María lo fue, sin embargo, más bienaventurados son aquellos que obedecen a Dios. ¿Y qué dice María de Jesús? Allá en las bodas de Caná, cuando faltó vino, y María se acerca a Jesús y le dice a él, falta vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque Jesús asoció el vino con el derramamiento de su sangre en la cruz. Y María, en una manera reverente, respetuosa, y conozca este versículo que lo cité el domingo pasado, en Juan capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dijo María de Jesús? Él dijo, o ella dijo, haced todo lo que os dije. Y todavía las palabras de María hacen eco. Hagan todo lo que Jesús, mi hijo, dice. Hagan todo lo que Cristo dice. Él no dijo, hagan todo lo que yo digo, sino haced todo lo que Él os dijere. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si no creéis, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentíos, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Qué dijo Jesús? El que me confiesa delante de mi Padre, yo también le confesaré. El que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo dijo no Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo Él es omnisciente. Él está con nosotros. María no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, pero sí Jesús lo es. Por eso podemos postrarnos delante de Él aquí y allá,
y al otro lado del mundo porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Lo cree? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo dice Juan. Una verdad universal para todas las iglesias. Estaba en el principio con Dios. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Palabra del apóstol Juan. Nuestro apóstol Juan también dice estas palabras. ¿Cuántos creen estas palabras? Y aquel Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero adoremos a los ángeles, adorémoslo, porque ellos son criaturas angelicales que están en la presencia de Dios. Otra vez el engaño de Satanás, que aborrece la singularidad de Dios. Aún el apóstol Juan, que recibió esta revelación en la isla de Patmos, cuando se le acercó el ángel, y quiero que lean esto por favor, en el capítulo 19, versículo 9 al 10. ¿Todavía están conmigo, hermanos? Ese tema le dije al hermano él, yo creo que voy a tomar un poquito más de tiempo porque tengo que hablar de verdades fundamentales. Y tengo el temor de que ya lo perdió usted. Levanten la mano los que están conmigo todavía, hermano. Okay, la gran mayoría. Okay. Juan capítulo 19, verso 9 y 10. Los judíos tenían una profunda reverencia hacia los ángeles. Y Juan, como judío, precisamente, cometió un grave error. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. El ángel que le está hablando a Juan, le está diciendo todas las verdades reveladas en Apocalipsis. Tremenda experiencia. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Imagínese escuchar la voz de un ángel, hermano. Que un ángel le hablara a usted. Pues la reacción de Juan fue caer postrado ante sus pies. Dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Es decir, que el ángel también, los ángeles son nuestros consiervos, ¿qué les parece? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego dice el ángel, adora a Dios. Si usted quiere escribir cuál fue el tema del hermano Raúl el domingo 3 de febrero, este es mi tema, adora a Dios solamente. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas. Y como si no hubiese entendido qué le pasó a Juan, al final de la revelación, en el capítulo 22, versículos 8 y 9, Juan dice, yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y yo me acuerdo cuando yo me arrodillaba ante el ángel y decía, ante un ángel, ni me acuerdo, creo que era Gabriel, ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni se me olvidó también. Me acuerdo eso. Que adoraba a Dios, pero también oraba al ángel. Pero ¿cuál es el mensaje del ángel de Dios aquí? Él le dijo a Juan, versículo 9, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios solamente.
ni a ningún hombre, ni a ninguna mujer, ni a ningún profeta, ni a ningún ángel, solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Somos exentos de caer en la idolatría, hermanos, nosotros? Nosotros que no nos postramos ante imágenes. Quiero finalizar con este pensamiento y quiero que me escuchen todos. Leí una frase que es la siguiente: la raíz de la idolatría es la egolatría. Y es más, la misma egolatría es idolatría. Porque el ego viene a ser el centro de todo. ¿Sabían ustedes el por qué la religión idólatra es tan popular? Es porque yo tengo el poder para elegir. Si no me gusta San Mateo, busco a San Martín. Y si no me gusta San Martín, a Santa María. Y si no, a San Pedro o a San Pablo. Yo elijo el santo que quiero. Y lo voy a poner en la esquina que yo deseo, para clavarlo en la pared, cargarlo de un lado al otro, porque yo soy el que tengo el poder y la potestad. Yo. Y créame algo, hermano, Satanás buscará la manera que usted y yo seamos el centro de todo. Que nadie se meta conmigo, que nadie busque controlarme, porque yo soy el que tengo potestad sobre mi vida. Aunque la Biblia diga honra a tu padre y a tu madre, obedecer a vuestros padres, no, ellos no me van a controlar. Yo soy dueño de mi vida. Yo soy el que mando. No voy a revelar. Aunque la Biblia diga, mujeres, sujétense a sus esposos. Por ahí escuché los dos somos cabezas. Un monstruo con dos cabezas en una casa ahí, los dos. Y yo no me voy a sujetar a uno. Yo hago lo que quiero y cuando quiero. Aunque la Biblia diga sujetaos a vuestros pastores, yo no voy a hacerle caso a hermano Raúl ni a él. Yo voy a hacer cuando quiera y como quiera las cosas. Hermano, usted tiene la bendición de tener aquí ministros que no se creen señores ni queremos controlar a nadie. Doy gloria a Dios por eso. Somos servidores de Dios. Pero sujétense a sus pastores, hermanos. ¿No dice la palabra de Dios así? Hijos, sujétense a sus padres. Hermanas, sujétense a sus maridos. Varones, sujetémonos a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. El diablo busca de que tú seas tu propio gobernador, tu propio señor. Los egocentristas, los egotistas, los egocéntricos, los narcisistas, los que ponen el ego por delante son idólatras. Los que ponen el dinero por delante, la avaricia es idolatría también. Pero nosotros hemos decidido adorar solamente al Señor. Y le voy a decir cuál es una palabra clave, hermano, aquí, que aparece muchas veces en la Biblia. Una palabra, y es esta, que no va muy acorde a nuestra democracia. Quizá va de acuerdo a la teocracia, y es esta: Señor. Señor. ¿Sabe esa palabra en qué posición le pone a usted? ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? ¿Sabe lo que significa eso? Amo absoluto. Y si Él es Señor, usted es un esclavo. Y usted es un esclavo. ¿Le gusta esa palabra? ¿Cuántos son esclavos de Jesucristo aquí? Aquí se usa el eufemismo en la Biblia de siervos. Porque el término esclavo, esclava es muy denigrante. Pero le voy a decir, yo soy un esclavo de Jesucristo. Él es mi Señor. Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así en la tierra. Tú eres mi único Señor y quiero hacer tu voluntad. Voy a someterme a tu palabra, a tus mandamientos. Déjeme decirle esto, que si confesares a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no solamente declararlo como Señor, sino someternos a Él como Señor,
¿Saben qué, hermano? Tenemos que destronar nuestro yo del corazón. Destronar nuestro yo. Y que Cristo se siente en el trono de nuestro corazón. Ya deja el egoísmo. Ya deja de ser el centro de tu vida y de todo. Que Cristo sea el centro de tu vida y que sea Él tu Señor. No solamente hay que confesarlo como Señor, sino someternos a Él como Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso, hermanos? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Créanlo, hermanos, créanlo. Acorté el mensaje. Porque de esto hay mucho de qué hablar. Pero nosotros hemos decidido aquí no hacer de esta iglesia una iglesia popular, donde las verdades se pronuncian con tibios, baños tibios o con trapos tibios, sino que hemos decidido declarar la verdad de Dios abiertamente. Porque una de las verdades esenciales, fundamentales, es esta: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarlo sobre todas las cosas y servirle solamente a Él. Aquí en esta tierra y para siempre y en la eternidad. ¿Cuánto entonó esa dirección, hermanos? Vamos a adorar a nuestro Dios. Hermano Eli, vamos a adorar a nuestro Dios. Pasa aquí adelante. No sé cuál es el canto que Dios ha puesto en el corazón de hermano Eli, pero vamos a entonarlo con todo el ser. Y por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, no se rebelde a estas verdades. No se rebelde. No se rebelde. Sométase a la palabra del Señor. Todos nosotros sometámonos. Miren, Biblia que, hermano, necesito una Biblia nueva, hermano. Pero sometámonos a la palabra del Señor. Que siga el día.